de la administración. Con la ley en la mano. Buenos días a todos de nuevo. Señores, antes de iniciar, llamo a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, a la Oficina de Contratación Pública de la República Dominicana, llamo a la sensibilidad de los medios de prensa y de comunicación y al mismo tiempo de todos mis colegas regidores, muchos muy jóvenes, que todavía tienen un amplio camino que recorrer en la política en la República Dominicana y que por ende no pueden desde ahora comenzar a marchar ese camino que lo pudiera sepultar en un futuro, incluso hasta poderse convertir hasta en presidente de la República Dominicana. Digo esto a raíz de la máscara y de la imagen que se quiere vender en este municipio. Les pregunto yo al Contralor Municipal de aquí de Santo Domingo Este, ¿tiene facultad el alcalde para aprobar una modificación presupuestaria de una partida a otra? De una partida a otra, que no sea dentro del marco de un mismo capítulo, solamente la tiene dentro del marco de un mismo capítulo. De lo contrario, de un capítulo a otro no lo tiene. Y esa es la ilegalidad que ha caído la administración. Y aquí está en la ley, y lo hizo. Entonces, me pregunto, otra pregunta. Firmó, oigan por dónde va este ayuntamiento. La modificación vino a la sala el día 3 de julio y el 30 de julio ya ellos la habían hecho. Y llegó el 30 aquí. El día 3 lo hicieron y ya el 30 fue que llegó aquí. Ahora le pregunto yo al Contralor, al alcalde y al gabinete, ¿firmaron ustedes la transferencia y el uso de esa modificación? Quiero que me la conteste, Contralor, que aquí está la prensa. Porque yo sí tengo prueba de que usted lo aprobó, sellada y firmada, y en mi poder, y lo estoy haciendo en los medios de comunicación, de que ya esa modificación, sin ser aprobada por este Consejo de Regidores, ya fue utilizada y ejecutada, y eso es penal y es ilegal y es fuera de ley. Y la firmaron ustedes, y la gastaron ustedes, y hoy, porque se encuentra en el medio de notificaciones judiciales, quieren venir a embarrar a estos jóvenes o muchas personas de estas que quizás no tengan el conocimiento que van. Como ya están comprometidos y con notificaciones y citados a la justicia, hoy también quieren embarrar a los que todavía no están embarrados, que solamente estarán embarrados y comprometidos inmediatamente lo prueben, porque tienen que responder por esa ilegalidad. Y de eso es que se trata esto que se quiere modificar aquí, para que no digan delante de la prensa que no están advertidos. O fue a mí solo que me llegó la notificación, a ti te llegó a ver, a ti te llegó a mí, a ti te llegó a él, le llegó a todos.
y estamos advertidos de lo ilegal que aquí se está ejecutando. Y no solamente eso, pues yo estoy hablando por la ley, y estoy hablando que antes del Consejo de Regidores aprobar esa modificación, eso tiene que venir primero el Consejo de Regidores. Después de aprobar aquí, entonces se podía ejecutar. Pero fue al revés. Y eso tiene meses que se ejecutó y se gastó ese dinero. Incluso que del capital del personal tuvimos que aprobar 123 millones para pagar las regalías y pagar todo eso. Y aquí es explícita la ley. Aquí lo dice. Límite de transferencia. La transferencia de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones. Respetarán las restricciones establecidas en cuanto a la composición del gasto entre la correspondiente a gasto personal, servicios municipales, inversión establecida en la ley de transferencia de ingresos fiscales que estén vigentes a la consideración pertinente de la presente ley. Por lo que dice el párrafo, las anteriores limitaciones no afectarán a la transferencia de crédito que se refieran a los programas imprevistos, ni serán de aplicación cuando se trate de crédito modificado como consecuencia de reorganización administrativa, aprobada por el Consejo Municipal, salvo en caso de los incisos A y B. ¿Cuáles son los incisos A y B? Personal y servicios municipales. Y yo quiero que el Contralor me diga a mí que eso es legal. Por eso, nosotros le decimos a los colegas regidores